Buenas, hoy vamos a echarle un vistazo a una herramienta que, la verdad, es una pasada para cualquiera que programe en Python, MyPy. Y su promesa es bien sencilla, encontrar los fallos en el código antes de que se ejecute. Venga, vamos al lío, fijaos en esto. Una función de saludo súper típica en Python, ¿verdad? Algo que hemos escrito 1.000.000 de veces. Le pasas un nombre y te devuelve hola más ese nombre. Parece que no puede tener ningún misterio, ¿a que no? Totalmente inofensivo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que algo tan simple a veces haga que todo el programa se venga abajo? Pues muy fácil, porque como a alguien por error se le ocurra pasarle un número en vez de una cadena de texto, ¡zas! El programa peta en plena ejecución y nos sale el temido type error. Sí, ese error que salta cuando ya está todo en marcha y normalmente en el peor momento posible. Y esto nos lleva de cabeza al meollo del asunto, los fallos de tipo que se esconden en Python. A ver, la raíz de todo esto es el famoso tipado dinámico de Python. Por un lado, es una maravilla, te da una flexibilidad brutal porque los tipos de las variables se comprueban al vuelo mientras se ejecuta. Pero claro, esa misma libertad es un arma de doble filo, y es la que permite que fallos como el que acabamos de ver se queden ahí, agazapados, hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora viene lo más curioso de todo. Por defecto, ni siquiera una herramienta como MyPy se daría cuenta del error. ¿Por qué? Porque como la función no le dice qué tipo de dato espera, MyPy, por así decirlo, se lava las manos, la trata como código dinámico y, ¡hala!, deja pasar el posible fallo. Pero bueno, aquí es justo donde entra en juego la solución. Vamos a conocer a MyPy, que vendría a ser como un corrector de estilo, pero para los tipos de datos. MyPy es lo que se conoce como un verificador de tipos estático. La mejor forma de imaginárselo es como un corrector ortográfico, pero en lugar de palabras, revisa los tipos de datos. Y su gran superpoder es que analiza el código y encuentra estos problemas antes de que lo ejecutes. Pero ojo, que no es solo eso, también hace que el código se documente a sí mismo, que sea mucho más fácil de entender para quien lo vea después. Y lo mejor de todo es que empezar a usarlo es, vamos, facilísimo. No hay que liarse con configuraciones raras ni nada. Es un simple comando de instalación con pip en la terminal y a correr. Y una vez instalado, ¿qué? Pues para revisar cualquier archivo solo hay que escribir mypy y el nombre del fichero. De verdad no tiene más misterio, así de sencillo. Claro que para sacarle todo el jugo a MyPy, para que realmente desate todo su poder, tenemos que darle unas pistas. Y esas pistas son las anotaciones de tipo. Y aquí se ve el cambio clarísimo. Es el día y la noche. A la izquierda, la función de antes, la que MyPy ignoraba por completo. Y a la derecha, magia, le hemos añadido 2 puntos string al lado del argumento name y un @string al final. Con esto le estamos chivando a MyPy que, oye, name tiene que ser un string y esta función va a devolver otro string. Y al darle esa información, ¡pum!, MyPy ya puede hacer su trabajo y caza el error al instante. Y claro, esto no se queda solo en strings y números. MyPy puede manejar cosas bastante más complejas. Vamos a ver algunos ejemplos. La verdad es que su capacidad es enorme. Podemos especificar, por ejemplo, una lista que solo contenga strings. O cualquier cosa que sea iterable, como una tupla o un generador. O una variable que pueda ser o un entero o un string. O incluso, algo muy común, un valor que a veces es un string y a veces puede ser none. Esto nos da una precisión brutal para describir nuestros datos. Vale, y ahora una pregunta que seguro que está en la mente de muchos. ¿Qué pasa con las librerías externas, esas que usamos todos los días pero que no hemos escrito? Pues es muy probable que al intentar usar una librería como requests, por ejemplo, nos salte un error como este. Maybe básicamente nos está diciendo, oye, que no tengo ni idea de qué tipos usa esta librería, me faltan los apuntes. Y la solución para esto son los paquetes de stubs. ¿Qué son? Pues son justo eso, las chuletas que MyPy necesita. No tienen el código de la librería, solo las anotaciones de tipo. Son como un manual de instrucciones para que MyPy sepa cómo funciona esa librería por dentro. Y una vez más, la solución es súper sencilla. Otro comando de instalación. La comunidad de Python es increíble y ha creado estos paquetes de stubs para casi todas las librerías famosas. Solo hay que instalar el que empieza por types-, como este para request, y listo. MyPy ya tiene su chuleta y puede trabajar sin problemas. Vale, todo esto suena genial, pero ¿cómo empezamos a usar MyPy en un proyecto que ya es enorme y lleva años funcionando? ¿Hay que parar todo y reescribirlo? Pues no, para nada. Y esta es la clave, no es un todo o nada. MyPy está pensado para que lo vayas adoptando poco a poco, de forma gradual. La estrategia es súper simple y muy manejable. Paso 1. Instalar MyPy. Paso 2. En vez de volverse loco intentando anotarlo todo, se elige una sola función, una pequeñita. Se le añaden los tipos. Paso 3. Se pasa MyPy solo a ese archivo. 4. Se arregla lo que encuentre. Y 5. A repetir.
Y así, poco a poco, de forma incremental, se va haciendo todo el código mucho más robusto. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el primer fallo que MyPy encuentre en un código que creíamos perfecto? Probarlo puede ser una forma genial de descubrir esos puntos débiles que ni sabíamos que existían y al final de hacer el software mucho, mucho más fiable.